Buenos días para. Espero que hayan amanecido muy bien. El día de hoy corresponde tratar el segundo tema de la sesión de catarata. Y la doctora Estefanía Muñoz es nuestra residente entrante a la rotación de segundo año de la Universidad Javeriana. Le corresponde hoy tratar el tema de evaluación preoperatoria del paciente con catarata. Todos sabemos que para el éxito de la cirugía no solamente necesitamos conocer la técnica quirúrgica de una manera pues exhaustiva y hacer una técnica depurada, sino mucho más importante el tema que ella va a tratar hoy: cómo debemos evaluar preoperatoriamente a este paciente, qué debemos conocer que pueda anticipar el pronóstico de la cirugía de esa catarata, sus condiciones de comorbilidades, medicinas que reciba, cómo están las otras estructuras del ojo que puedan limitar el pronóstico visual del paciente, etcétera, etcétera. Así que el tema es largo, vamos a empezar. Bienvenida, Estefanía. Bueno, doctora, muchas gracias. Buenos días para todos. Como lo comentó la doctora, vamos a tratar el tema de evaluación preoperatoria del paciente con catarata. Para revisar este tema, entonces les propongo esta tabla de contenido. Vamos a dar una breve introducción a rescatar la importancia de este tema. Vamos a hablar un poquito de la estrategia, teniendo en cuenta la historia clínica sistémica, el enfoque oftalmológico, algunos parámetros oculares que debemos tener en cuenta y finalmente terminaremos hablando de los paraclínicos prequirúrgicos. Bueno, entonces, a manera de introducción, entonces recordemos que la catarata es la principal causa de ceguera reversible de discapacidad visual grave en el mundo, que el riesgo de catarata aumenta con cada década de la vida, iniciando alrededor de los 40 años. Estas cataratas están asociadas a un aumento en el riesgo de la mortalidad por riesgo de caídas y sus consecuencias, y pues va de la mano con lo que hablábamos previamente, que aumenta con la edad. Entonces, los pacientes afectados de catarata, pues por lo general son pacientes ya mayores. En el mundo, entonces, tenemos que hay 94 millones de personas con discapacidad visual secundaria a cataratas. Y en cuanto a la cirugía oftalmológica es de las más frecuentes que se desarrollan, siendo principalmente la cirugía de catarata. Para el 2019 se realizaron 29 millones de cirugías de catarata a nivel mundial, con una proyección a 50 millones para el año 2050. Según la literatura de anestesiología, estos son procedimientos. La cirugía de catarata es un procedimiento de bajo riesgo, pero necesita una evaluación preoperatoria de manera importante que combine la historia clínica con el examen físico y los test diagnósticos que vamos a ver más adelante. El objetivo de esto es que logremos identificar cualquier condición ocular o sistémica que tenga un impacto en el plan quirúrgico, en las decisiones intraoperatorias que tomemos y en la recuperación posoperatoria. Lo que nos va a asegurar es que que el paciente esté bien preparado para la cirugía y que los oftalmólogos también hagamos una adecuada planeación en el momento de escoger tanto el lente como la mejor técnica quirúrgica. Entonces, ¿cuál es la importancia? Va a brindar seguridad para el paciente. Esto, ya que con esta evaluación vamos a poder identificar y mitigar así cualquier riesgo potencial que podamos tener. De esta manera, vamos a mitigar todas las complicaciones y los efectos adversos que se hayan identificado, secundario a cualquier preexistencia o a cualquier factor de riesgo con el que cuente el paciente. Esto relacionado a comorbilidades sistémicas o, por ejemplo, interacciones medicamentosas. Es importante para el plan quirúrgico y para la toma de decisiones, ya que, como lo decíamos previamente, vamos a poder realizar una planeación quirúrgica precisa con una toma de decisiones pre e intraoperatorias más controladas. Para esto es importante que evaluemos tanto algunos factores intraoculares como la presión intraocular, el grosor corneal, la longitud axial,
que nos van a ayudar a definir la técnica quirúrgica adecuada, el lente intraocular adecuado e incluso nos va a ayudar a elegir la anestesia adecuada y todo esto en conjunto va a mejorar los resultados quirúrgicos. Em, ¿Por qué es importante? Porque debemos optimizar las condiciones sistémicas de los pacientes. Entonces, como es importante que reconozcamos, recordemos que la mayoría de estos pacientes son ancianos y por lo tanto van a tener algunas comorbilidades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades vasculares que van a ser cruciales para lograr tener una estabilidad hemodinámica, un control glicémico y minimizar las complicaciones en el procedimiento. Por eso es importante que trabajemos de manera integral con el equipo de anestesiología si así lo requiere. Es importante también para el consentimiento informado y la comunicación con el paciente porque de esta manera podemos evaluar las preocupaciones del paciente, ser realista con sus expectativas, compartir las decisiones que nosotros, según los hallazgos de la evaluación, hayamos hecho con tal de lograr de brindar un mejor tratamiento, hablar también con el paciente abiertamente sobre los riesgos potenciales que puede haber en su cirugía y las opciones quirúrgicas, mejorando de esta manera al final también la satisfacción del paciente. Recordemos pues que la comunicación médico-paciente es fundamental en todas las terapias o en todo nuestro ejercicio profesional. En cuanto a la estrategia, entonces es importante eh, que hagamos un recuento sobre la historia clínica sistémica, que tengamos muy en cuenta el historial oftalmológico del paciente, que va a ir acompañada de la evaluación oftalmológica que haremos en consulta, algunos estudios complementarios y paraclínicos si así lo amerita. Entonces, hablando sobre la historia clínica sistémica, entonces lo importante de esto es que logremos un buen historial médico. Idealmente, el médico primario pues, debe proporcionarle al paciente y a nosotros el historial médico, la información terapéutica del paciente. Se debe garantizar que el paciente curse con una salud sistémica estable. Entonces, tenemos, por ejemplo, enfermedades como la hipertensión, la enfermedad cardíaca o la diabetes o la enfermedad autoinmune, puede generar ciertos efectos adversos que nos van a afectar la cirugía y el curso posoperatorio. Según la Sociedad de Anestesiología Ambulatoria, hay algunas condiciones que nos retrasarían la cirugía de catarata porque deben ser optimizadas previo a la cirugía. Entonces, es importante que nosotros como oftalmólogos también reconozcamos todas estas condiciones que nos puede traer problemas en el ejercicio quirúrgico. Entonces, por ejemplo, un paciente con un infarto agudo de miocardio, debemos es primero optimizar esta condición en 30 días si el paciente no tuvo complicaciones, hasta 60 días si el paciente se complicó. Pacientes con intervención coronaria percutánea, si fueron llevados a stent, vamos a esperar 14 días, a colocación de stent 14 días. Si no colocamos stent, sin stent, perdón, 30 días si colocamos stent. En arritmias con compromiso hemodinámico, primero se debe optimizar esta condición. Igualmente se debe compensar primero la falla cardíaca. En condiciones pulmonares agudas, como la neumonía o con EPOC exacerbado, se debe suspender la cirugía. En un tromboembolismo pulmonar debemos esperar hasta 3 meses posterior al episodio. Pacientes con alteraciones neurológicas agudas, como cambios en el estado mental o con antecedente reciente de una ACV o de una IT, igualmente debemos esperar 3 meses hasta que todas estas patologías estén compensadas. En la hipertensión arterial maligna con daño de órgano blanco se debe suspender la cirugía. En pacientes con cetocidosis diabética o con síndrome hiperglicémico no cetósico, debemos tener en cuenta si el paciente cursa con claustrofobia, porque esto nos va a determinar también qué tipo de anestesia debemos utilizar o qué estrategias podemos utilizar durante la cirugía para no tener problemas, los trastornos cognitivos y debemos tener en cuenta si el paciente también tiene dificultad para acostarse, porque esto nos va a limitar toda la posición que tengamos en la cirugía. Entonces, como lo decía previamente, es importante que tengamos un equipo multidisciplinario que nos ayude a manejar todas estas comorbilidades.
Bueno, continuando con la historia clínica sistémica, entonces continuando con la hipertensión arterial, esta es una de las principales causas de la cirugía pospuesta. Sin embargo, según la evidencia que se ha encontrado, hay pocos datos que nos digan que realmente esta hipertensión nos va a generar efectos adversos en los pacientes. Lo que sí sugieren es que se debe retrasar la cirugía en pacientes con hipertensión maligna que estén cursando con daño órgano blanco. Los pacientes previo a la cirugía deben tomar sus antihipertensivos de manera rutinaria. En cuanto a la fibrilación auricular, de nuevo, si son pacientes asintomáticos, hemodinámicamente estables, no se debería retrasar la cirugía, pero sí es importante que en el posoperatorio inmediato sean valorados tanto por el médico primario o por su cardiólogo. En el caso de una fibrilación auricular crónica que está en manejo con anticoagulantes, los pacientes pueden continuar los medicamentos y ya es una herramienta, pues que es más, digamos, de medicina interna del anestesiólogo, pero también la podemos aplicar y es el uso de la escala Chatsos-Basque que nos va a hablar si el paciente va a requerir de pronto una terapia puente y en este caso sí lo deberíamos remitir a su médico primario antes de ser llevado a cirugía. Acá en el lado derecho les traigo pues brevemente el recordatorio de los puntos que evalúa esta escala, pero pues esto lo podemos encontrar sin ningún problema en internet. Una puntuación de 5 o más puntos nos indicaría que el paciente debe ser llevado a terapia puente. En cuanto a los pacientes con enfermedad coronaria, es importante que continúen con sus beta bloqueadores, con los bloqueadores de canales de calcio y con los nitratos. En el caso de que estén usando agentes antiplaquetarios, deben continuar la aspirina y el clopidogrel. En los pacientes anticoagulados con warfarina y que hemos planeado en la cirugía realizar un bloqueo, debemos idealmente solicitar un INR y, si es posible, considerar antes la anestesia tópica. En pacientes con una enfermedad pulmonar, si tiene una infección pulmonar o una exacerbación de una enfermedad crónica o TEP, se debe suspender la cirugía. Bueno, otra de las condiciones es la diabetes. Entonces, recordemos que esta patología pues afecta directamente a la retina, generándonos la retinopatía diabética y el edema macular. De esta manera, esta patología nos puede alterar los resultados posoperatorios. Em, Aquí les traigo pues según el estudio de Wisconsin, epidemiológico de Wisconsin, que es un estudio que se ha venido desarrollando desde 1984. Entonces ellos encuentran una relación entre incidencia y cronicidad de la patología. En el caso de la retinopatía diabética, hay una incidencia de retinopatía diabética mayor al 75% cuando ya llevamos más de 15 años de diagnóstico. De estos, uno de 5 pacientes con el diagnóstico a más de 15 años puede cursar con retinopatía diabética que amenaza la visión. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, a los 20 años de su diagnóstico tendrán un 90% de riesgo de retinopatía diabética y los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a 20 años de 60%. En cuanto a al riesgo de retinopatía diabética proliferativa en los pacientes con diabetes mellitus 1, será de 25% en 15 años. Para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en el caso de los pacientes insulinodependientes, el riesgo de la retinopatía diabética será de 40% a 5 años y pacientes en manejo con hipoglicemiantes orales de 25% a 5 años. El riesgo de la retinopatía diabética proliferativa en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 será del 2% a 5 años o de 25% o en un diagnóstico mayor a 25 años. Bueno, aquí em, otros datos adicionales a la diabetes es que no hay ningún valor específico de glucosa en sangre que nos indique que debemos cancelar la cirugía. Igualmente, según la Sociedad Ambulatoria de Anestesiología, ellas nos recomiendan suspender la cirugía de catarata en el contexto de una cetoacidosis diabética, un estado hiperglicémico hiperosmolar o en un paciente con una hipoglicemia significativa.
¿Qué nos recomiendan ellos? Que estos pacientes sean priorizados y sean llevados a cirugía temprano para evitar desbalances en la glicemia en la mañana. Los pacientes que tienden porque muchas veces los citamos en ayunas, entonces estos pacientes pues son más sensibles a estos cambios. Los pacientes que tienen, que están en manejo con agentes orales, deben suspender en la mañana de la cirugía estos medicamentos porque, por ejemplo, en el caso de los inhibidores de los CSGLT2, pueden causar una cetoacidosis normoglicémica. Entonces, en este caso, sí los debemos suspender 3 días antes. En el caso de la insulina, es importante que el paciente haga un control glucométrico ambulatorio y lo lleve al día de la cirugía y al llegar nuevamente debemos hacer una toma de la glucometría. El día antes puede usar su insulina normal, pero para el día de la cirugía, en los pacientes en manejo con una insulina de larga acción, por ejemplo, glargina, detemir, NPH, degludec, deben administrar la mitad de la dosis. Al ingreso, bueno, y si tiene una glucometría menor a 200, no debe usarla. Los pacientes con bomba de insulina deben continuarla normalmente. Si al ingreso el paciente tiene una glucosa menor de 200, se recomienda usar una dextrosa a 75-125 cc por hora, pero en pacientes que tienen una glucometría mayor a 200, podemos usar solamente solución salina o lactato de Riger en el caso pues que el paciente necesite los líquidos endovenosos. Mm. En cuanto a los pacientes renales, entonces, en cuanto a la enfermedad renal crónica en estadio final, podemos tener complicaciones intraoperatorias en el uso de los líquidos endovenosos. Es importante que nuestros pacientes se programen la cirugía también el día que le hagan la hemodiálisis o el día después de la hemodiálisis para así no cursar con complicaciones hidroelectrolíticas. En los pacientes neurológicos, importante que evaluemos si el paciente tiene claustrofobia y recomiendan que en la cirugía tengamos algunas estrategias como el agarrarle la mano, la música y que tengamos una comunicación constante para que el paciente esté tranquilo. Sin embargo, es importante que evaluemos si esta claustrofobia es severa porque en este caso debemos solicitar anestesia general. Lo mismo con un paciente con un retraso cognitivo. Dentro del historial médico que debemos cuestionar en los hombres es la hiperplasia prostática benigna, porque esto nos indica que posiblemente el paciente esté recibiendo o haya recibido alfa bloqueadores como lo es la tamsulosin. ¿Cuál es la importancia de esto? Que estos medicamentos nos pueden generar iris floppy. En esto, en caso de que hay esto, mejor dicho, va a estar asociado también a una respuesta a la dinámica de los fluidos que utilizamos intraoperatoriamente y esto nos va a generar un mayor prolapso del iris en las incisiones o en las paracentesis, o también nos va a complicar la cirugía porque nos va a generar una constricción pupilar progresiva. Si hay un prolapso significativo del iris, vamos a tener pigmento del iris y esto posteriormente podría causar también deslumbramiento y complicaciones relacionadas con el contraste después de la cirugía. Además, un daño significativo del iris podría afectar permanentemente el esfínter, de esta manera reduciendo la constricción pupilar y minimizando la efectividad de los lentes intraoculares multifocales si son los que hemos planeado para nuestro paciente. Igualmente, vamos a hablar sobre el iris floppy más adelante. Bueno, en cuanto al enfoque ya oftalmológico, entonces debemos realizar una anamnesis adecuada, indagar sobre un historial oftalmológico adecuado y realizar una evaluación adecuada. Entonces, en esta tablita que les traigo, les asocio algunos síntomas que puede generar, pues puede cursar el paciente y cuál sería el problema potencial relacionado. Entonces, por ejemplo,
En sensación de sequedad, pues entonces podemos estar hablando, estar expuestos ante un paciente con una exposición corneal que puede tener riesgo de erosiones o pacientes que tienen agudeza visual fluctuante. También podremos estar ante un paciente con ojo seco o problemas de la lágrima. En fin, es una lista pues que intenta correlacionar esos síntomas con los problemas oftalmológicos con los que puede cursar el paciente. Entonces, como les decía, en el historial es importante indagar sobre la patología ocular, antecedentes quirúrgicos, uso de colirios. Esto es importante, por ejemplo, porque en un paciente con glaucoma debemos tener un adecuado control de la presión intraocular y tener en cuenta pues también que el paciente puede cursar con estas elevaciones intraoperatoriamente. La uveitis nos va a condicionar una inflamación posoperatoria y sinequias en el caso de la retinopatía diabética, que nos puede generar un mayor riesgo de edema macular posoperatorio. En el caso de una distrofia endotelial de Fuchs, nos va a hablar sobre una descompensación que puede haber el paciente cursar con una descompensación corneal. En una degeneración macular asociada a la edad, nos va a afectar los resultados posoperatorios si no hemos identificado esta patología desde un comienzo y hemos sido muy claros con el paciente. Y, por ejemplo, en el estrabismo, ser muy claros que si el paciente cursa con diplopía y está en uso de gafas con prismas, pues que la cirugía no va a corregir esa diplopía y eso es lo que debemos hablar con el paciente. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, entonces, en cuanto a la cirugía refractiva, entonces, la cirugía refractiva nos va a generar un cambio en la relación entre la córnea anterior y la posterior, y esto nos va a modificar la potencia corneal y ahí va a ser difícil de calcularla. Hay unas nuevas fórmulas para el cálculo de los lentes intraoculares que tienen en cuenta como todos estos factores, sin embargo, los cálculos aún no son tan exactos. Igualmente, la cirugía refractiva va a dificultar también determinar la posición efectiva del lente intraocular porque cuando pues llevamos al paciente inicialmente pues a la cirugía de catarata, pues recordemos que vamos a tener una contracción capsular alrededor del lente y se desconocerá pues esa precisión de la posición. En cuanto a la caretectomía radial, nos va a afectar la medición de la curvatura corneal o en casos de pacientes que han sido llevados a una trabeculectomía, la trabeculectomía nos va a generar cambios en la longitud axial y en la profundidad de la cámara anterior y puede tener unos efectos corneales porque puede generar unas zonas secas que nos va a dificultar la queratometría. Es importante entonces que en todo esto que estamos indagando, conozcamos muy bien el paciente, que indaguemos sobre esta sintomatología que tanto está impactando la calidad de vida. También tener en cuenta que nos enfrentamos a un sistema de salud que muchas veces nos exige ciertas condiciones para poder llevar al paciente a cirugía y que evaluemos entonces las necesidades del paciente, como la edad, la ocupación, si es conductor, si conduce en la noche, el uso de pantallas, lectura y qué hace en su tiempo libre. Para poder medir como objetivamente todo este deterioro funcional en pacientes con cataratas, tenemos este índice que es el BF14, en el que se realizan 18 preguntas y se van a evaluar 14 aspectos de la función visual afectados por la catarata. Este índice lo que va a hacer es que va a tener unas actividades y estas se van a calificar entre 0 a 4. 0 si el paciente no realiza esta actividad netamente por afectación visual o 4 si sí la realiza y este valor lo vamos a multiplicar por 25 teniendo una puntuación final entre 0 a 100 en el que 100 va a ser capaz de realizar todas las actividades aplicables o 0 no es capaz de realizar todas las actividades aplicables debido a la visión. Tenemos otro cuestionario que es el BF8R, que es este BF14 modificado, y la escala de actividades diarias asociadas a la visión. En cuanto a la evaluación oftalmológica, entonces debemos realizar una evaluación completa que tenga en cuenta tanto la vía anatómica como la vía funcional. Para esto vamos a desarrollar el examen externo y el examen intraocular. Entonces, a modo de recorderis, el examen oftalmológico va a constar
sí, a constar de agudeza visual, campos visuales por confrontación, el examen periocular externo, motilidad y balance, pupilas, labiomicroscopía, ve que veamos segmento posterior y la toma de la presión intraocular. Entonces, en cuanto a la agudeza visual, tenemos la tabla de Snellen y otras tablas de optotipos. Según el paciente, es importante que tomemos esta agudeza visual tanto de manera lejana como de manera cercana, con y sin corrección y con el uso de estenopeico. Es importante también que objetivicemos todo esto con una refracción para ver realmente a qué nos estamos enfrentando en cuanto a la agudeza visual del paciente. Em, Sin embargo, lo que recomienda la literatura es que no nos limitemos únicamente a la agudeza visual, sino que también nos apoyemos, por ejemplo, del Brightness Acuity Tester, que es un dispositivo portátil que nos va a medir efectos del deslumbramiento para predecir la agudeza funcional en exteriores de un paciente, porque no es lo mismo que evaluemos un paciente en el consultorio con la luz del consultorio a cuando el paciente sale y se encuentra en un día soleado, esto puede quitar hasta 10 líneas de visión. Este dispositivo lo que va a constar es de un cuenco hemisférico iluminado de 60 milímetros de diámetro con una apertura de 12 milímetros. Igualmente, contamos con la prueba de sensibilidad al contraste de Richmond. Esta es una herramienta en línea que nos va a medir esta sensibilidad al contraste tanto de manera central como periférica y va a ser útil en pacientes tanto con catarata como con glaucoma y otras patologías oculares. Lo que va a analizar es la percepción en 5 áreas del campo visual, ajustando dinámicamente los niveles del contraste. Lo bueno de esta prueba es que está en línea, es accesible, no depende de la iluminación ambiente y ha demostrado ser una herramienta confiable para evaluar la calidad visual, incluso cuando la agudeza visual es normal. Entonces, lo que el paciente va a hacer es dar clic donde está la flechita y a medida que el paciente da clic, van a aparecer en los recuadros periféricos y centrales esta imagen de las líneas y el paciente debe reconocer en cuál de estos cuadritos apareció esta imagen. Bueno, cuando hablamos, vamos a hablar entonces ahora ya como de la parte más anatómica. Para esto vamos a hablar tanto de algunas características anatómicas como ya de algunas patologías. Entonces, en este caso vamos a hablar de blefaritis. La blefaritis es una patología común en pacientes de mayor edad y se puede presentar hasta en un 60% en los pacientes que van a ser llevados a cirugía de catarata. Va a estar asociado a una película lagrimal inestable, es decir, un tiempo de ruptura de la lágrima menor de 5 segundos y nos puede generar riesgo de endoftalmitis porque nos puede aumentar incluso el riesgo de infección en un 50%. Es importante que al hacer la evaluación del paciente indiquemos una adecuada higiene palpebral, los antibióticos orales o tópicos, que hagamos todo pues el tratamiento de esta patología. Entonces, a menor blefaritis vamos a tener menor insuficiencia de la película lagrimal y también vamos a tener menor bacterias, menos número de bacterias. En cuanto al ojo seco, entonces hasta el 50% de los pacientes que están en plan de ser llevados a cirugía de catarata van a tener un tiempo de ruptura de la lágrima corto. Y de estos, hasta el 45% van a tener una tinción corneal central positiva. Los pacientes nos van a referir síntomas como la resequedad, el ojo rojo, la irritación, un dolor ocular agudo y punzante, visión borrosa transitoria, deslumbramiento, fotosensibilidad, secreción mucoide recurrente, costras en párpados, sensación de cuerpo extraño, intolerancia a los lentes de contacto, fatiga y astenopia. Y esto nos puede generar complicaciones en el posoperatorio porque al hacer la queratometría preoperatoria, estos valores pueden ser inexactos y nos pueden llevar a un error en el cálculo del lente intraocular, generando un error refractivo posoperatorio. También se ha visto que el ojo seco puede empeorar en el posoperatorio. Inicialmente la mayoría de los pacientes con ojo seco son asintomáticos, pero hasta un 80% de los pacientes operados se vuelven sintomáticos.
Todo esto debido a la exposición a la luz del microscopio, el uso de gotas, el uso de la asepsia y antisepsia con yodopovidona, por las incisiones que generan denervación, la irrigación vigorosa también nos puede generar síntomas de ese ojo seco en el posoperatorio, un daño del epitelio. Va a haber elevación de los marcadores inflamatorios y pérdida de las células calidiformes. Debemos hacer entonces un tratamiento adecuado preoperatorio. Para eso contamos con las herramientas como lo es el OSDI, el test de OSDI, para evaluar tanto, pues, toda la sintomatología del paciente, y contamos también con las guías, los esquemas de la Sociedad Asiática o el Task for Guidelines for Dry Eye, y más de cerca pues tenemos el LUOS, que nos va a permitir hacer una evaluación de esta severidad del ojo seco, y de esta manera también guiar el tratamiento. Se ha visto también, pues en cuanto a este empeoramiento del postoperatorio, que los pacientes van a presentar un menor tiempo de ruptura de la lágrima, em, un test de Schirmer alterado, una reducción del menisco lagrimal. Pueden presentar residuos en la película lagrimal, filamentos, erosiones puntiformes, y es importante que los evaluemos con las tinciones. Otro test que debemos realizar es el ROPLAS test, que es clave en esta evaluación preparatoria en la cirugía de catarata, ya que si es positivo, nos va a indicar una dedacrocistitis crónica. Y esto, de esta manera, nos puede aumentar el riesgo de endoftalmitis postoperatoria. Si el test es positivo, se recomienda entonces tratar la infección con antibióticos antes, o realizar pues la dacrocitorrinostomía antes de la cirugía. En pacientes con epífora o con antecedente de infecciones lagrimales recurrentes, debemos realizarlo, y adicional a esto debemos realizar un lavado lagrimal. Si el resultado definitivamente es negativo, nos va a indicar bajo riesgo y nos permite proceder con la cirugía sin preocupaciones adicionales. Bueno, acá les traigo, ay, creo que me salté. Sí, me salté esta. Entonces, acá les traigo como lo que nos plantea el Lubos, para clasificar pues hacer una clasificación en leve, moderado, severo, o Lubos Plus, Lubos 4 Plus, según teniendo en cuenta el OSDI, el tiempo de ruptura de la lágrima, las tinciones, la funcionalidad de las glándulas de Meibomian. Y acá les traigo pues brevemente como el algoritmo que ellos nos recomiendan, según la etapa en la que esté el paciente, el uso de medicamentos con el que contamos, los lubricantes a necesidad, o ya lubricantes de alta viscosidad, geles, ungüentos, o asociación a esteroides con inmunomoduladores, secretagogos. em, entonces, esta es como la herramienta de la que nos podemos apoyar también. Lo que nos recomienda entonces la literatura también en cuanto al ojo seco es que, en cuanto a la evaluación preoperatoria, identifiquemos si hay realmente una enfermedad de ojo seco preexistente, que identifiquemos a esos pacientes de alto riesgo, como los pacientes con Steven Johnson, y que tratemos cualquier enfermedad ocular concurrente, o el ojo seco de manera agresiva. Ya la recomendación que nos hacen durante la cirugía es que reduzcamos la extensión de las incisiones, el tiempo de operación, que seamos muy cuidadosos con la irrigación y con la exposición a la luz del microscopio. Em, pues la vacoemulsificación es preferida sobre la extracción extracapsular, y que evitemos también el láser de femtosegundo en este caso, en estos pacientes. Bueno, en cuanto a la evaluación corneal, entonces vamos a evaluar los desórdenes de la membrana, debemos evaluar los desórdenes de la membrana basal epitelial, porque esto nos puede condicionar cicatrices estromales. Importante que indaguemos sobre antecedentes de herpes simple o zóster, porque podemos cursar con una cicatriz corneal o con pérdida de la sensibilidad corneal.
Evaluemos la queratopatía en banda en pacientes con una uveitis crónica. Y que tengamos en cuenta, adicional a todo esto, en la parte de la evaluación corneal, que en la cirugía de catarata puede haber una pérdida normal de hasta 8 o 12% de endotelio corneal en una cirugía sin complicaciones. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta en estas patologías endoteliales como la distrofia de Fuchs, que al tener pues toda esta alteración nos puede generar mayor edema estromal y debemos tenerlo muy en cuenta en cuanto al manejo que le vamos a dar preoperatoriamente. Recordar que un recuento endotelial menor a 1000 células por milímetro cuadrado nos va a generar un mayor riesgo de descompensación corneal. Bueno, en cuanto a la córnea, también es importante que evaluemos la curvatura y el poder corneal. Todo esto para que logremos tener una precisión y un cálculo adecuado de los lentes intraoculares. Es importante que realicemos una topografía y tomografía. De esta manera podemos analizar este poder corneal, las irregularidades corneales y de manera relevante el astigmatismo que nos puede complicar en el caso que los pacientes vayan a ser llevados pues se haya considerado una colocación de un lente intraocular premium o en el caso del astigmatismo también, que intraoperatoriamente pues planeemos la realización de incisiones relajantes. Tenerlo muy en cuenta en el uso de los lentes intraoculares históricos. La microscopía especular y la apacometría corneal también nos apoyan en esta evaluación corneal, en este caso principalmente de enfermedades endoteliales, en el caso de distrofias o en pacientes con traumas. Eh, perdón. Bueno, en cuanto a la cámara anterior, entonces debemos, uno de los síndromes que debemos tener en cuenta es el síndrome de pseudoexfoliación, porque nos puede generar fragilidad celular y una midriasis limitada que nos va a complicar las cosas dentro de la cirugía. El síndrome de pseudoexfoliación, entonces, lo que va a generar es un depósito de este material fibrilar sonular y de esta manera va a haber una desintegración proteolítica que nos va a llevar a debilidad y desintegración de la célula. Esto nos puede aumentar el riesgo de facodonesis y a subluxación del cristalino entre un 8 hasta un 10%. También puede haber atrofia iridiana cuando hay infiltración estromal de este depósito, y cuando tenemos infiltración de los vasos nos va a generar mayor sangrado quirúrgico. Esto nos debe guiar a nosotros preoperatoriamente sobre si vamos a utilizar lentes con soporte iridiano o en sulcus en sulcus. Em, Debemos evaluar entonces en la evaluación los signos sugestivos de inestabilidad celular y los factores asociados a debilidad celular. Entonces, los signos sugestivos de inestabilidad celular serán la iridodonesis, la facodonesis y la subluxación del cristalino. Y los factores asociados que nos pueden guiar en cuanto a la debilidad celular son la existencia de material pseudoexfoliativo, un paciente mayor de 50 años, un paciente con una alta densidad cristaliniana, un tamaño pupilar reducido, estrechamiento del ángulo iridocorneal y arrugamiento capsular. Entonces, como lo hablábamos previamente, en cuanto al síndrome, debemos pues evaluar como el riesgo del síndrome de iris flácido intraoperatorio, de iris floppy. Se puede presentar entre un 2 a un 9% en las cirugías y va a estar principalmente el factor de riesgo mayormente asociado es el uso de antagonistas alfa 1, que en estos pacientes se puede presentar en un 38,89%. La triada em, que se puede presentar, que está asociada, es la miosis intraoperatoria, la ondulación del iris y prolapso. ¿Cuál es el riesgo? Prolapso del iris. ¿Cuál es el riesgo de tener el síndrome de iris flácido? Es que se nos puede desgarrar la cápsula posterior, podemos tener pérdida vítrea, prolapso nuclear, iridodiálisis.
defectos del iris, se nos puede elevar la presión, elevar la presión intraocular en el posoperatorio y endoftalmitis. Qué pena, qué pena con ustedes. Em, Importante entonces que hagamos una medición pupilar y midamos también la profundidad de la cámara anterior. Como prevención, lo que se recomienda es que podemos hacer uso de atropina, una gota de atropina al 1% día y nepafenaco 3 veces al día, los 3 días antes de la cirugía. Bueno, otras condiciones que debemos evaluar del iris son esas alteraciones en la configuración, porque se ha visto que a mayor área transversal del iris va a haber una mayor reducción de la presión intraocular en el posoperatorio. Mientras que cuando tenemos disgenesias como aniridia o iridocorneopatías, vamos a tener una mayor fluctuación de la presión intraocular. Igualmente, es importante que evaluemos las sinequias posteriores porque esto nos va a limitar la dilatación y debemos hacer uso, si así lo consideramos, de retractores del iris o anillos de expansión pupilar. Igualmente se debe en cámara anterior, debemos evaluar la profundidad de la cámara anterior por riesgo de bloqueo pupilar. Contamos con la gonioscopia o con el OCT de segmento anterior o la VM. Cuando evaluamos el cristalino, entonces es importante que determinemos el grado de opacidad. Para eso podemos contar con la clasificación LOX3. Realmente, pues existen muchas clasificaciones. En cuanto a la clasificación LOX3, entonces nos va a dividir el componente en nuclear, en cortical y en subcapsular posterior. En nuclear evaluando tanto el color como la opalescencia en una escala de 6, la cortical en una escala de 5 y la subcapsular posterior igualmente en una escala de 5. Es importante entonces que evaluemos esa morfología de la catarata, que tengamos en cuenta si son cataratas polares posteriores por riesgo de compromiso de la cápsula posterior, que evaluemos si estamos frente a cristalinos subluxados. Podemos hacer uso del OCT segmento anterior y también podemos hacer uso de la densitometría por Pentacam, densitometría de cristalino por el Pentacam Oculus, o también podemos utilizar el índice disfuncional I3. En cuanto a la OCT del segmento anterior, entonces lo que vamos a buscar es visualizar la morfología del cristalino, que evaluemos la progresión de la catarata, evidenciar si hay licuefacción extensa, que esto nos podría aumentar la presión de la cápsula, que evaluemos esa integridad capsular, tanto en las polares posteriores como en cataratas traumáticas, en pacientes con antecedente de vitrectomía o pacientes con antecedentes de inyecciones vítreas, porque estas condiciones nos pueden condicionar un alto riesgo de ruptura intraoperatoria. Vamos a encontrar unos patrones como las imágenes apolilladas, cónicas o ectasia. Entonces, en esta tablita de la izquierda está la asociación de ese componente anormal de la cápsula posterior asociado pues a los hallazgos que encontramos preoperatoriamente. Entonces, en una morfología cónica vamos a tener una unión opacidad cápsula posterior con un contorno convexo habitual. Va a haber una ruptura de la cápsula en el polo posterior con extensión de la opacidad al vítreo anterior en un grado variable y la cápsula anterior mostró una configuración un poco más aplanada. En la configuración apolillada vemos que la cápsula tiene un contorno esperado en el borde de la opacidad con una cápsula deficiente debajo de la opacidad. La opacidad posterior muestra un área completamente limpia en su interior que corresponde a esa imagen de aspecto apolillado. Y en la ectásica, la cápsula se ve intacta con una opacidad densamente adherida. La cápsula no muestra un contorno regular, sino más bien irregular con múltiples protuberancias ectásicas a lo largo de la cara anterior. En la imagen de la derecha, entonces, tenemos una catarata blanca que muestra una mayor convexidad en la cápsula anterior con hendiduras de líquido intralenticular.
Y en la imagen de abajo corresponde a una catarata polar posterior, pues vemos la catarata polar posterior con una cápsula posterior que está intacta, con un espacio hipoecoico claro entre la placa posterior y la cápsula. Bueno, en cuanto a la otonometría, importante pues que no nos saltemos este paso, que evaluemos si estamos frente a una presión intraocular elevada, que de pronto eh, nos podría llevar a pensar en un glaucoma, pues en ese caso si no se ha diagnosticado y que necesitemos pruebas para evaluar el nervio óptico y la capa de fibras nerviosas. O también esto nos sirve tener como todo este contexto de glaucoma que hagamos una planeación quirúrgica compartida en el caso de un glaucoma avanzado. En cuanto al fondo de ojo, entonces debemos evaluar la mácula, la retina periférica y el nervio óptico. Es importante que en paciente con miopía alta, miopías altas, tengamos en cuenta el riesgo de desgarros que podemos encontrar, sobre todo si tenemos una longitud axial mayor a 26 milímetros, porque esto nos puede predecir el riesgo de desprendimiento de retina en el posoperatorio. Según sea el caso, se puede realizar el láser profiláctico en desgarros, lo que se ha evidenciado que nos disminuye como esos desprendimientos posoperatorios. En cuanto al nervio óptico y el sistema nervioso central, entonces el glaucoma es la comorbilidad más común en pacientes con cataratas, se puede presentar hasta en un 50% de estos pacientes y va a estar asociada a una pérdida de la agudeza visual en una edad similar a pacientes con catarata. Si estamos frente a un glaucoma leve a moderado, también se ha visto una asociación con disminución de la sensibilidad al contraste, lo que nos puede traer repercusiones si pensamos en un paciente para una colocación de un lente multifocal. Para hacer la evaluación, entonces debemos contar con fotografías del disco óptico y OCT del nervio óptico para evaluar esa capa de fibras nerviosas. Es importante también que recordemos en los pacientes con glaucoma que han venido en manejo con análogas de prostaglandina, que estos medicamentos nos pueden generar mayor reacción inflamatoria en el posoperatorio y van a requerir un ajuste previo unas semanas antes. Em, si ya nos guiamos por una neuropatía óptica o un trastorno posquiasmático, el paciente debe ser llevado a una consulta con neurooftalmología antes de que sea llevado a nuestra cirugía. Cuando vamos a evaluar la mácula, entonces lo que necesitamos es descartar todas esas patologías que nos van a afectar el pronóstico visual posoperatorio, como una maculopatía diabética, una degeneración macular, enfermedades vasculares o una membrana epirretiniana. Es importante que evaluemos la retina periférica buscando esos agujeros retinales o la membrana la cirugía de catarata se debe posponer si encontramos una condición retinal activa. La membrana epirretiniana y la degeneración macular pueden también tener una contraindicación relativa para el uso de los lentes intraoculares multifocales porque se ha visto también, pues están asociadas con una disminución de la sensibilidad al contraste. En cuanto al OCT macular, entonces es una herramienta que no es invasiva, está disponible, lo que busca es evaluar esa arquitectura foveal y es importante que lo realicemos cuando tenemos un paciente con una agudeza visual desproporcionada que no corresponde con el grado de catarata. Lo importante es que nos va a permitir identificar esa membrana epirretiniana, líquido intrarretiniano, edema macular, tracciones vitromaculares, drusas, agujeros tempranos y atrofia macular. Esto es importante porque la membrana epirretiniana nos va a aumentar el riesgo de edema macular cistoide en el posoperatorio y pérdida visual no explicada que muchos pacientes la podrían estar asociando con la cirugía si nosotros no hemos identificado esta patología antes y hemos hablado con el paciente previamente. Este es un estudio que se hizo sobre un screening preoperatorio
para encontrar enfermedad macular oculta en pacientes candidatos a cirugía de catarata y se encontró que esa patología macular oculta podría presentarse desde un 4 a un 13,2%. Se puede encontrar degeneración macular asociada a la edad, la membrana epirretiniana, una isquemia secundaria no diagnosticada y edema. Entonces, por eso, pues la importancia de evaluar adecuadamente a estos pacientes y ver si realmente, pues, si debemos llevarlos a un OCT, a la realización de un OCT macular. Para evaluar también como la funcionalidad de la retina, contamos con la microperimetría que nos va a permitir realizar un mapeo espacial de sensibilidad retiniana a los estímulos lumínicos. De esta manera podemos descartar un compromiso funcional en anomalías leves que encontramos al examen físico u OCT, porque pues esto también nos va a condicionar el uso de lentes premium. En cuanto a la ecografía con fluoresceína, pues la vamos a realizar si sospechamos alguna anormalidad vascular del polo posterior o cualquier hallazgo pues que hayamos encontrado. En cuanto a la ecografía, va a estar indicada entonces en pacientes con cataratas densas, en los que no podamos em, no tengamos una adecuada visualización del segmento posterior, sea por una catarata densa o por medios opacos. Vamos a buscar masas, desprendimientos de retina, estafilomas. Y en cuanto a los estudios electrofisiológicos, entonces tenemos la electroretinografía y los potenciales visuales evocados. Em, lo que vamos a buscar es evaluar esa respuesta eléctrica a estímulos visuales que nos van a como objetivizar esa función retinal potencial. Estas herramientas nos podrían ayudar en pacientes no verbales, pero debemos tener en cuenta que se puede afectar los resultados se pueden afectar por esa opacidad de la catarata. En cuanto a las pruebas de adaptación a a la oscuridad, las podemos realizar porque se ha visto que está asociadas a un desarrollo de la degeneración macular asociada a la edad y son marcadores preclínicos. También la debemos tener en cuenta cuando un paciente va a ser llevado a una colocación de un lente intraocular multifocal. En cuanto a los parámetros oculares, si bien pues vamos a mencionarlos, pues porque estos son temas extensos que corresponden pues a otras charlas, entonces los parámetros oculares van a ser importantes para la selección adecuada del lente intraocular. Se van a medir, los parámetros que se van a medir de una manera precisa que requerimos son la longitud axial, el potencial de la córnea y la aberrometría. En cuanto a la medición de la longitud axial, es esencial para que podamos calcular la potencia del lente intraocular, tener en cuenta que un error de 0,1 milímetros podría generar desviaciones de hasta 0,28 dioptrías. Para esto tenemos dos métodos, básicamente la biometría ultrasónica y la biometría óptica. En cuanto a la biometría ultrasónica, puede ser por aplanación o por inmersión. En cuanto a la aplanación, vamos a tener un contacto directo con la córnea y puede haber una posible subestimación por compresión corneal, mientras que la inmersión es más precisa, evita esa deformación corneal y está recomendada en cataratas densas. En cuanto a la biometría óptica, va a tener una mayor precisión y reproducibilidad, evita el contacto con la córnea y tenemos dispositivos como el IOL Master, Lenstar 900 o el IOL Master 700 que funciona también como una OCT de fuente de barrida brindándonos una imagen en tiempo real y permitiendo la detección de anomalías. En cuanto a la medición de la potencia corneal, em, esto nos va a permitir determinar el cálculo adecuado del lente intraocular y la corrección del astigmatismo. Tenemos en cuanto a tecnologías la queratometría, la topografía corneal y la tomografía corneal. En cuanto a la topografía corneal, nos va a medir la superficie anterior de la córnea, detectando irregularidades que nos va a ayudar también a la selección del lente intraocular, em, pues de alta tecnología. Tenemos los dispositivos como el Atlas 9000, el Keratograph 5M, el Oculus o el TMS 4 en el Torni. Las aplicaciones es que no, vamos a poder hacer una evaluación preoperatoria del astigmatismo, podemos detectar ectasias como el queratocono y
vamos a poder seleccionar de una manera adecuada los lentes multifocales y o los lentes tóricos. En cuanto a la tomografía corneal, esta nos evalúa la córnea en 3D, tanto la superficie anterior como la posterior. Tenemos los dispositivos como el Pentacam, el Galilei, el Sirius, y la importancia es que nos va a generar, nos va a arrojar una medición precisa del astigmatismo total, nos va a permitir detectar esas aberraciones corneales y nos va a dar un análisis detallado en queratocono y en degeneraciones corneales. Y en cuanto a la aberrometría preoperatoria, em, no, esta nos permite pues, evaluar esas aberraciones ópticas para la selección más adecuada del lente intraocular. Entonces, tenemos pues los dos tipos de las aberraciones, las de bajo orden, las de alto orden, y para esto tenemos dispositivos como el eye trace, que nos va a distinguir las aberraciones corneales del resto de aberraciones, y el OPD3, que evalúa la calidad visual en diferentes condiciones. La importancia de la catarata es que igualmente nos va a permitir optimizar esa selección del lente intraocular en el caso pues, de que pensemos en lentes intraoculares multifocales, y nos ayuda, nos permite detectar irregulares que pueden afectar los resultados. Ya, pues para finalizar, en cuanto a los paraclínicos prequirúrgicos, se hizo un metaanálisis en Cochrane, en el que se evalúa la cirugía de catarata, teniendo que es una cirugía de catarata de bajo riesgo con un alto volumen, y se vio los resultados que arrojó fue que no hay diferencia en los eventos médicos adversos, no hay diferencia en los eventos adversos oculares, y no hay diferencia en las cancelaciones de las cirugías, pero sí el solicitar para clínicos prequirúrgicos nos puede aumentar los costos hasta 2,55 veces. Es importante que sí tengamos en cuenta que en pacientes con patologías nuevas o agudizadas, sí debemos apoyarnos de estos paraclínicos, pero mientras sea una patología controlada, en seguimiento, en tratamiento, realmente según este metaanálisis, no deberíamos solicitar para clínicos prequirúrgicos. Y ya para finalizar, entonces, que tengamos en cuenta que el retraso de la cirugía de catarata mayor a 4 meses nos puede aumentar la morbilidad por mayor incidencia de caída y de fracturas de cadera, por mayor presentación de accidentes automovilísticos, por empeoramiento cognitivo y por mayor mortalidad. Y bueno, ese es un breve pues resumen de lo que implica la evaluación preoperatoria, que como ya lo vimos, requiere una evaluación tanto anatómica y funcional de cada estructura del ojo, y que no nos saltemos pues ningún paso, hagamos una adecuada evaluación del paciente. Muchas gracias, esto era lo que les traía para el día de hoy. Gracias, Estefanía. Has tratado de como tocar todos los tópicos relevantes con respecto a la evaluación preoperatoria en la cirugía de catarata, que es un tema crucial porque, como decíamos al principio de la charla, no solamente hacer una técnica quirúrgica depurada y perfecta asegura el resultado de la cirugía, sino conocer todos estos factores antes de ella que van a permitir no solo establecer el pronóstico final, sino también tener cuidado y manejar, modificar la técnica quirúrgica de acuerdo pues a cada una de estas particularidades. Tenemos en la audiencia eh, a la doctora Sandra López. Hola Sandrita, bienvenida, qué bueno que estás compartiendo con nosotros. Y mis colegas docentes, los doctores Marín y López, quiero que nos comenten cosas particulares con respecto a este tema propuesto. Hola, buenos días a todos. Adelante, Gerson. Buenos Pues días. básicamente, buenos días. Bueno, básicamente, pues lo que hablábamos la semana pasada, que
la cirugía comienza en el consultorio. Entonces, que es importante intentar identificar todos esos factores de riesgo que pueda tener un paciente, desde la parte sistémica, como bien lo nombró Estefanía, e identificar aquellos riesgos que nos puedan traer problemas o riesgos de complicación intraoperatorias y aquellas posoperatorias. Entonces, hacer una muy buena anamnesis, porque a veces los pacientes no saben que tienen ciertas patologías. Me sucede con frecuencia pacientes que vienen desde lejos, aparentemente muy sanos, y yo pues de rutina acostumbro, sin importar la edad, yo sé que eso pues, trae controversia, pido una valoración por medicina interna y me he llevado sorpresas a pacientes que han tenido que ser hospitalizados para colocación de stent y pacientes aparentemente que no tienen complicaciones. Muchas veces uno se concentra mucho en los ojos, digamos, pero se le olvida uno mirar al paciente como individuo, eh, desde la parte incluso cognitiva, ¿sí? Para poder pues identificar a aquel paciente que pueda de pronto no soportar que le ponga uno un campo sobre el rostro. La semana pasada, por ejemplo, tuve que operar a una señora sordomuda, ¿sí? Entonces tuve que hacer toda la preparación, una señora que realmente a pesar de su condición, era una persona que era muy funcional, una señora que venía del campo, pero ella se defendía solita, pero pues, lógicamente por sus cataratas tan avanzadas, una señora de 90 años, bueno, ya la edad era un riesgo, entonces pues fue una valoración por medicina interna que era muy importante en esa paciente y intentar entrar en contacto con los anestesiólogos de la clínica. Gracias a Dios, pues tenemos un equipazo de anestesiólogos con gran experiencia para ver si podíamos se podía operar en esas condiciones en la clínica y se pudo realizar, ¿no? Se le dio una sedación profunda con bloqueo y gracias a Dios la cirugía fue perfecta, pero me refiero es que uno tiene que como cirujano, intentar ya llegar con un plan dentro de la cabeza y un plan B para intentar enfrentar todas estas situaciones, pero como le dije anteriormente, intentar identificar todo desde el consultorio. Digamos que eso es lo que yo hago normalmente en mi práctica pues, en cirugía de catarata. Gracias, Gerson. No, pues fundamental, considerando la catarata en la mayor parte de los casos como una patología de gente mayor, a mí sí me parece crucial la evaluación por medicina interna, como tú dices, evaluar comorbilidades, medicamentos sistémicos que el paciente reciba, etcétera. Obviamente uno en el consultorio, en la anamnesis, pues puede ir identificándolos, pero así traiga controversia, me parece importante realizarlo. Además, mucha gente es muy descuidada con la salud y que valga, digamos, la pena cuando va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, al menos hacer conciencia de que esa práctica que se va a hacer justo para ese evento, pues debe ser repetida de manera regular. Digo yo, la evaluación o el seguimiento por medicina interna de su salud general. Muchas gracias, Gerson. ¿Algún otro comentario? Doctores Marín, Sandrita. Adelante, Hola, doctora, Sandrita. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo ¿cómo están? estás? Buenos días. A mí estos temas me encantan. Yo sé y estamos Em, felices de tenerte acá. Adelante. Ay, no, a mí me encanta entrar a las charlas. Eh, Tengo mil cosas por decir, pero voy a tratar de resumirlas y decirlas lo más rápidamente para no alargarnos. Eh, yo pienso que lo más importante de aprender a operar, y esto lo aprendí en la Javeriana, lo más importante de aprender a operar es aprender cuándo no operar pacientes. Y esto empieza desde conocer la personalidad del paciente, desde qué hora llega al consultorio, cuáles son las expectativas del paciente, hablando pues en términos
más que todo de cirugía facorrefractiva y cirugías de tipo de lente premium, porque hay pacientes que le dicen a uno que ven 20/20 con gafas, pero ellos quieren ver más que eso. Entonces, uno tiene que aprender desde cómo es la personalidad del paciente para no irse a meter después en un problema. Eso por un lado. Lo otro es, en la teoría, todo lo que la residente explicó en su presentación está buenísimo, una presentación muy buena, me gustó mucho. Y a veces en la teoría todo eso suena espectacular con todos los avances tecnológicos que uno tiene, pero uno tiene que centrarse en la realidad de nuestro país y desafortunadamente nosotros no tenemos como es decir, no tenemos la facilidad de pedir tantos exámenes. A veces uno tiene derecho a pedir casi que una biometría y con eso mire cómo cuadra la cirugía, porque no es posible pedir todos esos exámenes, incluso hasta una sensibilidad al contraste, es súper complejo. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que llenarse de motivos, uno tiene que mirar las condiciones del paciente, si el paciente es un paciente independiente, si el paciente es un paciente postrado, si el paciente trabaja, si el paciente conduce, todo lo que ella está explicando, que me parece muy adecuado. Pero en ese sentido, a veces uno tiene que llenarse de motivos y uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos en este país y a veces no tenemos la capacidad, no tenemos la posibilidad en términos económicos frente a las EPS de pedir una cantidad de exámenes que ojalá se pudieran pedir, pero desafortunadamente no se pueden. Lo otro es, frente a las expectativas del paciente, uno siempre tiene que tratar de explicarle al paciente que no existen cirugías 100% perfectas y no prometerle al paciente una cirugía 100% exitosa, porque desafortunadamente uno nunca sabe qué puede pasar. Nadie está exento de estar en ese porcentaje de riesgo que se puede llegar a tener de una complicación. Aunque las complicaciones son de menos del 2%, yo siempre les explico a los pacientes y siempre antes de hacerles firmar el consentimiento informado, yo les digo, miren, esto es lo que puede ocurrir. Todas suenan aterradoras, pero puede ocurrir y es algo que usted va a firmar y lo tiene que conocer. Yo muchas veces opero el segundo ojo de un paciente y para el primero nunca le explicaron qué era lo que iba a pasar. Lo otro, explicarles en qué consiste la cirugía. Precisamente ahorita estaba hablando con la niña de los lentes de aquí de la clínica y ella me decía, doctora, a mí me llegan pacientes que dicen, ¿cómo así que a mí me van a poner un lente? No tienen ni idea. Y ese lente lo tengo que cambiar entonces cada 2 años como cambio las gafas. No tienen ni idea. Entonces uno tiene que explicarle, yo por ejemplo utilizo mucho el ojito que nosotros normalmente tenemos en los consultorios y les explico en qué consiste la cirugía. Mire, la catarata es esto, la catarata está aquí, nosotros la catarata la tenemos en una bolsita, le quitamos la bolsita, en esa misma bolsita ponemos el lente. Y el paciente entiende que va a quedar con un lente que va a quedar dentro de su ojo. Y eso es súper importante porque créanlo o no, los pacientes a veces no entienden que es un lente que va a quedar adentro, que no se lo tiene que estar cambiando. Y es importantísimo explicarle al paciente en qué consiste la cirugía y hacerles firmar el consentimiento informado explicándoles absolutamente todo. Yo me tomo en todo ese proceso menos de 2 minutos, se los aseguro. Eso no quita mucho tiempo. Eso es como lo más importante que les quería decir acerca de la parte preoperatoria y de selección de los pacientes. Y el ojo seco, por supuesto, que es súper importante. Absolutamente. Gracias, Sandrita. Pues, como dijiste, una parte crucial en el preoperatorio, no solo de cirugía de catarata, sino en cualquiera, es la comunicación con el paciente. Cuando uno le explica al paciente qué le va a hacer, cuáles son sus riesgos, cuál es el pronóstico posible teniendo en cuenta pues todo lo que conocemos de él, ese paciente va a ser más consciente y mucho más adherente al manejo posoperatorio, eh, etcétera. Eh, Como tú dijiste también, desafortunadamente en la medicina no hay, o en nuestra realidad colombiana, no hay la posibilidad en todos los casos de practicar todo este tipo de exámenes. Sin embargo, en pacientes que vayan para un lente premium, sí hay, Entonces, digamos, un zapatazo mínimo chandoso. de Me choca exámenes un que gato se deben ladrón. hacer. Perdón, creo que hay un micrófono abierto. Sí. Entonces,
digamos que hay un mínimo de exámenes que se deben realizar. Eh, Esto que hablabas de, a veces en el plan obligatorio de salud nos tenemos que defender con una biometría. Pues sí, es una realidad que no debería ser, eh, pero en los lentes premium sí tener pues como mínimo una topografía corneal fuera de una buena biometría y un OCT de mácula. Definitivamente, como planteó Estefanía, entre el 5 y el 13% de los pacientes pueden tener una enfermedad subclínica de la mácula, que obviamente limita el pronóstico y fíjense pues en los lentes premium intraoculares lo significativo que esto es. Así que básicamente tenemos ideales, que sería poder llevar al paciente con todo este estudio prequirúrgico completo desde el punto de vista diagnóstico, pero primero, pues no es posible por el sistema de salud, porque no están los equipos en todos los sitios, etcétera. Concebir la cirugía de catarata como una cirugía refractiva del cristalino. Creo que este término, Sandrita, es de Jorge, ¿no? Es crucial porque de esa manera pues vamos a tener la consideración de todos los factores que pueden afectar ese resultado visual final para poder ofrecerle al paciente, pues si no un pronóstico absolutamente certero, pues algo sí muy aproximado a lo que con su condición de salud previa, ocularmente hablando, en general, se le puede ofrecer. Mil gracias por tu intervención. Dieguito, ahora sí. Buenos días a todos. No, Mercedita, yo quiero insistir sobre todo en algo. Y es apoyando, o sea, primero que todo, muy bien la presentación y apoyando lo que comentó Sandra. Los paraclínicos hay que saberlos racionalizar. Y la manera de racionalizar los paraclínicos es haciendo un muy buen examen clínico. Y Sandra mencionó de entrada algo que es una frase importante que decía mi profesor Enrique, y es que un muy buen cirujano sabe cuándo operar y un excelente cirujano sabe cuándo no operar. Entonces, uno tiene que ser muy realista con las condiciones en las que trabaja, hasta dónde puede llegar uno y realmente qué le puede ofrecer al paciente. Yo insisto mucho en esto me lo han oído muchas veces, aterrizar las expectativas, hasta dónde le puedo ofrecer yo y qué espera el paciente. Porque en este momento, con el advenimiento de los lentes premium, con todas las alternativas que hay, que está viendo full de lejos, full de cerca, es un paciente que tiene una córnea irregular, tiene condiciones que no son para ese lente. Entonces, lo primero es una evaluación clínica y antes de pensar en la cirugía, aterrizar muy bien las expectativas. Y una muy buena evaluación clínica nos libra de muchísimas cosas. Cuando hay que operar volúmenes, que esto es lo que pasa a veces en muchas clínicas, pacientes que son evaluados por otros colegas, que llegan sin, digamos, las condiciones de evaluación que uno quisiera, se pueden encontrar sorpresas y resolverlas en el camino ya es muy diferente a estar preparado para lo que se va a venir. Los casos que mencionaron, los iris flopping, una diálisis ondular, eh, 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 cristalinos que tienen condiciones particulares. Entonces, insisto en eso, una muy buena evaluación y aterrizar muy bien las expectativas. Muchas gracias, Sandrita, por tu intervención. Doctora, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy buena. Muchas gracias, Diego. Eh, sí, y una evaluación exhaustiva clínica antes de la cirugía es crucial. Yo quiero como recalcar algo que lo mencionó Estefanía, pero por encimita, y es, siendo que la catarata es una patología sobre todo en pacientes mayores,
pero obviamente cada vez vemos pacientes más jóvenes con eso. Simplemente evaluar la presencia o posible presencia de enfermedad de membrana basal. Esto se pasa muchísimas veces. Esto lleva en el postoperatorio a erosiones recurrentes o a cálculos que no son muy certeros, ¿sí? Porque irregularizan la superficie ocular. Poner la fluoresceína, observar su tinción tardía, bueno, para ver la regularidad de la superficie ocular, lo insisto, porque se ha visto muchas veces que pasa desapercibido. Muy bien, ¿algún otro comentario por parte de alguno de los asistentes del público? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Estefanía, un buen esfuerzo de revisión hiciste. Gracias, doctora. La próxima semana corresponde el cuarto tema de este segmento de catarata al doctor Juan Jojoa. Él nos va a presentar el tema de viscoelásticos en cirugía de catarata, cómo estos instrumentos quirúrgicos, porque así se pueden llamar, son tan importantes. Y en la siguiente semana, el 9 de abril, nuevamente la doctora Estefanía Muñoz nos va a presentar el tema de biometría. Todas estas reglas biométricas, cómo ahí han ido evolucionando, el tema de inteligencia artificial en biometría, así como acabo de mencionar inteligencia artificial, en esto de la evaluación preoperatoria, la inteligencia artificial también va a ser, digamos, una ayuda grandísima, porque aunque nada reemplaza la evaluación del cirujano, tener previamente el conocimiento de muchos tópicos que uno puede preguntar al paciente de antemano, ¿sí? Con estas técnicas de inteligencia artificial, pues va a agilizar muchísimo esta evaluación. A todos, muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos la próxima semana. Que tengan un feliz resto de día. Gracias. Buen día para todos. Muchas gracias, buen día.